Soy Pepa Cobos y este es un nuevo capítulo de Mac para Todos. En esta ocasión, respondiendo a la petición de uno de vosotros, voy a hablar sobre TextEdit. TextEdit es una aplicación de edición de texto, como su propio nombre indica en inglés, que está infravalorada, a la cual prácticamente no le prestamos ninguna atención, pero que todos nuestros Mac llevan instalada de serie. TextEdit está dentro de la carpeta de aplicaciones, bajamos hasta la T y aquí lo tenemos. Es este icono con un bolígrafo y un cuaderno detrás. Si estás buscando un editor de texto tipo Word, que es el que todos estamos acostumbrados, o Pages, esto obviamente no es lo que necesitas. Esto es para edición de texto o bien con un formato de código, HTML, CSS, si no sabes de qué te estoy hablando, da igual, en formato de código, o para un formato de texto simple, es decir, TXT, o un formato de texto enriquecido. Ahora vamos a ver exactamente qué utilidades le puedes dar y cómo puedes gestionar lo que ves y cómo lo ves. Lo primero que voy a hacer es hacer doble clic sobre TextEdit y una vez que hago doble clic me aparece esta ventana donde puedo o bien abrir un documento que ya tenga o que me hayan mandado o crear un nuevo documento. Nosotros vamos a crear un nuevo documento. Hago clic aquí y me aparece esta ventana. Esta ventana es similar a cualquier otro editor de texto, pero ya verás cómo tiene muchísimas menos opciones. Y quiero empezar contándote la diferencia entre un archivo con formato RTF, que es Rich Text Format, formato de texto enriquecido, o un archivo con formato TXT, que es un archivo de texto simple. Voy a colocar aquí un texto y quiero que veas que este texto, que se ve muy pequeñito, que no se ve especialmente bien, yo puedo seleccionar una parte del texto y exactamente igual que haría en Word o que haría en Pages, puedo decirle aquí que me lo ponga en negrita o que aumente su tamaño. Todo esto lo puedo hacer porque este archivo estará, cuando lo guarde, en formato de texto enriquecido. Es decir, que a pesar de que no tengo todas las herramientas a mi disposición como tendría en Word o en Pages, sí que puedo de alguna manera cambiarle el formato al texto. De ahí viene el nombre de formato de texto enriquecido. Si yo ahora le doy aquí a archivo, guardar, automáticamente me dice que lo va a guardar como documento RTF. Bueno, pues le voy a poner test 1, lo voy a guardar en el escritorio y voy a darle a guardar. Quiero que veas ahora la diferencia tremenda de un formato de texto simple. Si yo le doy aquí, lo puedo hacer de varias maneras, a formato y puedo darle aquí convertir a texto sin formato o utilizar el atajo de teclado que si usas TextEdit te aconsejo que lo aprendas porque es fundamental, Shift Command T. Voy a pulsar aquí y en ese momento me dice, ¿quieres convertir este documento a texto sin formato? Te dice que se va a sustituir el archivo del documento guardado y se van a perder todos los estilos de texto, imágenes y archivos adjuntos. Le voy a dar a aceptar y fíjate cómo automáticamente me aparece de esta manera. En un formato de texto simple no podemos darle ningún formato al texto, es decir, yo selecciono esto y no lo puedo poner en negrita, ni cambiarle el tamaño de la letra, ni hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque los archivos de texto simple están pensados para eso, exactamente, para que sea solamente texto, que no haya nada que distraiga la atención y en ocasiones cuando lo que quieres es mandar un bloque de texto muy grande, sin formato, que pese poquísimo y que la persona no tenga ninguna distracción, nada más que el texto, lo puedes formatear, lo puedes poner de esta manera. Tienes que ser consciente, eso sí, de lo siguiente. Dentro de TextEdit, tanto de esta manera, texto simple, como de esta otra, voy a utilizar Command-Shift-T, que entonces lo paso a formato de texto enriquecido. El texto se adapta al tamaño de la ventana, es decir, si yo amplío mi ventana, fíjate cómo el texto se adapta al tamaño de la ventana. Y hay veces que queremos verlo en el tamaño de una hoja, como estaría en formato de hoja. Solamente tenemos que ir a formato y hacer clic en ajustar a página.
En el momento en que le damos a ajustar a página, fíjate cómo ya sí que lo vemos como si fuera una página. Ya, aunque yo amplíe o haga más pequeña la ventana, el texto no varía. Y lo mismo pasaría si cambio a formato de texto simple, lo vería en una página, en este caso en dos, porque pasaría a la segunda, y lo puedo ver también dándole a formato, ajustar a ventana, volverlo a ajustar a como estaba. Esto sería la forma de utilizar tanto texto simple como texto con formato enriquecido, pero sí que hay algunas pequeñas características que puedes cambiar. Voy a ir aquí arriba, al lado de la manzanita, TextEdit, Ajustes, y fíjate cómo en Ajustes tenemos Nuevo documento y Abrir y guardar. Esto quiere decir, ¿qué ajustes quieres que tenga cualquier nuevo documento? Entonces, podemos decirle que queremos el formato RTF, que es por defecto el que se suele utilizar en una aplicación como TextEdit, es decir, no vamos a tener la capacidad de edición que tenemos en Word o en Pages, pero no va a ser tampoco texto plano. Podemos decirle que el tamaño de la ventana, en vez de 96 caracteres, que es el estándar, podemos bajarlo, por ejemplo, ponerle 45, ahora vas a ver, y lo que me interesa aquí es que puedes cambiarle el tipo de texto que tienes para texto sin formato o el tipo para texto enriquecido. Voy a cambiarle el sin formato, en vez de a 11, vamos a ponerlo a, no sé, 17, por ejemplo, o 18, me da igual, lo ponemos ahí a 18. Y para texto enriquecido lo vamos a cambiar y vamos a ponerle a 14, aquí. Cerramos y voy a cerrar aquí. Para ver estos cambios, lo que tenemos que hacer es cerrar el documento. Vamos a salir de TextEdit, voy a volver a abrir TextEdit y vamos a abrir Test1. ¿Ves cómo primero me aparece la ventana más estrecha porque le he dicho que en vez de los 96 caracteres me ponga 45 y me aparece más grande la letra porque yo le he dicho que en vez de 11 me lo ponga a 17 o a 18, ya no me acuerdo lo que he hecho. Si esto lo cambio a formato de texto enriquecido, también me va a mantener los ajustes que le he dicho. Si yo hago así, este tipo de letra ya es el que yo he elegido y con tamaño 14. Entonces, puedes elegir ciertas cosas dentro de TextEdit y la diferencia, ya aparte de lo que ya te he dicho del texto plano y del texto de formato enriquecido, es que dentro del formato enriquecido puedes utilizar bastantes cosas. Es decir, puedes, por ejemplo, cambiar esto que hemos dicho, ponerlo en negrita, hacerlo más grande. Puedes utilizar estilos que están aquí a la izquierda. Lo voy a poner aquí centrado para que lo veas. Si yo le doy aquí estilos, le doy a mostrar estilos, le puedo decir que esto que acabo de hacer lo añada a favoritos y que le ponga un nombre. Por ejemplo, le voy a poner añadir a favoritos, título, Pepa. Le voy a dar añadir y ahora simplemente, si yo selecciono esta parte de aquí, me voy a estilos y le digo título Pepa, me lo va a poner exactamente igual. Me lo he puesto igual de estilo, pero no de tamaño. Y esto es porque al elegir el estilo, mostrar estilos, lo voy a poner por omisión. Vamos a ver. Lo voy a poner esto en negrita y lo voy a subir a 48. Le voy a dar a estilos, mostrar estilos, añadir a favoritos, voy a poner título 2 y voy a poner incluir el tipo de letra como parte del estilo. Añadir, seleccionar esto, me voy a estilo, título 2 y ya sí me pone el tipo de letra además del formato. Aparte de darle formato, de tener estilos, también puedo introducir imágenes, por ejemplo, o audios o vídeos dentro de mi texto. Tienes que tener en cuenta que no tienes las opciones de formato, te vuelvo a repetir que tienes en Word en Pages. Esto es para un tipo de texto, aunque sea texto enriquecido, mucho más simple. Lo único que puedes hacer, por ejemplo, es, si yo me voy a fotos, pongo esto y lo arrastro y lo suelto aquí, por ejemplo, me va a decir que convierte el documento a RTFD, es decir, archivo de formato de texto enriquecido con gráficos, le voy a decir convertir,
Ya lo ha convertido y no puedo cambiar el tamaño, por ejemplo, de la imagen, no lo puedo cambiar, pero sí puedo decirle que me la centre. Por ejemplo, aquí puedo darle más espacio y aquí puedo bajar este texto y darle más espacio debajo. Pero excepto eso, es decir, centrar la imagen, ponerla a la izquierda o ponerla a la derecha, no puedo hacer muchas más cosas. Para, como te decía, texto simple, que necesites que ocupe poco espacio, tienes el formato de TXT simple o RTF o RTFD. Para esto sería lo básico que podrías utilizar TextEdit. Quiero decirte antes también que si yo ahora cambio, le voy a dar a aceptar, obviamente me quita las imágenes porque ya no se puede. Si yo ahora cambio a texto simple, no hay forma de que pueda, por ejemplo, hacer un salto de página. Aunque, forma aparente me refiero, porque ya he perdido mi barra de edición, pero sí que puedes perfectamente, vamos a verlo, vamos a ver formato, ajustar a página y fíjate como aquí salta donde salta. Pero tú imagínate que tú quieres poner este párrafo en una página solo. ¿Qué harías? Te pondrías aquí, irías a edición, dentro de edición insertar y dentro de insertar salto de página. En ese momento verías aquí un párrafo y en la página siguiente el resto del texto. Ten en cuenta que porque ahora lo estamos viendo en formato página, pero si yo le doy a formato, a ajustar a ventana, en la ventana te va a parecer que no ha pasado nada. Es decir, aquí hay un salto de página, pero tú no lo estás viendo. El salto de página aún así está aquí. Más cosas importantes que puedes hacer y probablemente la más importante o para lo que más lo usa la gente que puedes hacer con TextEdit, que es para editar código. Tienes que saber varias cosas. Las aplicaciones para editar código están más evolucionadas que TextEdit. Es decir, una persona que se dedique a editar código en su trabajo nunca usará TextEdit. Pero para el resto de los mortales, es decir, para aquellos de nosotros que de vez en cuando, por lo que sea, recibes un archivo en formato HTML o quieres simplemente que esto sea una página de internet, una página web, quieres crear una página web, TextEdit nos lo pone relativamente fácil. Vamos a poner esto con formato enriquecido. Vamos a ir aquí y vamos a colocar, por ejemplo, esto como título Pepa. Ya sé que no es lo más bonito del mundo, pero quiero que veas que esto ahora lo vamos a centrar. Aquí vamos a poner título 2 y vamos a bajar de línea aquí. Bueno, simplemente para que veas que he puesto algún tipo de formato. Como te decía, le hemos puesto algún tipo de formato, pero para la demostración que te voy a hacer sobre páginas web no podemos añadirle ningún adjunto. Es decir, no podemos meterle una imagen o un vídeo. En cualquier caso, nosotros ahora tenemos aquí nuestro formato enriquecido y queremos guardarlo como una página web simple. ¿Qué tenemos que hacer? Si hacemos clic en archivo, tenemos la opción de guardar, pero si guardo, me lo va a volver a guardar como está con los cambios que he introducido. Lo que yo quiero es guardar como y guardar otro archivo con formato HTML para ver cómo queda con código. Para ello, solamente hay que pulsar la tecla Option o Alt en tu teclado. Dependiendo del teclado que tengas, pondrá Option o pondrá Alt. Al pulsar la tecla, fíjate cómo cambian las opciones que hay aquí. La pulso y aparece Guardar como. Le doy a Guardar como y aquí solamente tendría que elegir página web.html. No documento de archivo web, sino página web. Le doy a página web, le digo que lo quiero guardar como test1 también, guardar y ya lo tengo. Ahora, en mi escritorio, yo tengo el test1 como HTML, el test1 como TXT, formato, texto sin formato, perdona, y el test1 como formato de texto enriquecido. Si yo hago doble clic sobre el HTML, se me abre con navegador, en este caso el mío es Arc, el que tengo por defecto, se me abre dentro del navegador con el formato que yo le había dado dentro de TextEdit. Es decir, mantiene el formato. Pero ¿qué pasa si yo quiero ver o editar el código HTML directamente? Es decir, por ejemplo, te han mandado un archivo con formato HTML y lo quieres ver y editar. Lo podemos hacer de dos maneras diferentes. Voy a cerrar este archivo y lo que voy a hacer es lo siguiente. Hago clic en la aplicación de TextEdit, se me abre la ventana y le doy a mostrar opciones.
marco la casilla Ignorar comandos de texto enriquecido y en ese momento elijo mi HTML y le doy a abrir. Como puedes ver, se abre el código, no la versión que hemos visto en el navegador, sino el código HTML. Si no sabes HTML, obviamente esto te va a sonar a chino, pero aquí tienes el código HTML. Si alguien te manda un archivo HTML, para abrirlo tienes que hacer exactamente lo mismo. Abres TextEdit, marcas esta opción. Pero ¿qué pasa si constantemente abres archivos HTML? La verdad es que no es muy cómodo hacerlo de la manera que yo te he dicho. Para ello, lo mejor es ir a TextEdit, Ajustes, y dentro de Ajustes, en Abrir y Guardar, marcar Mostrar archivos HTML como código HTML en vez de texto con formato. Cierro aquí y ahora me voy a ir a mi test1 HTML. No doble clic, porque si le doy doble clic lo va a abrir el navegador. Le voy a dar a Abrir con. Le doy a Abrir con, TextEdit y fíjate cómo automáticamente, ni siquiera he tenido que elegir ninguna opción, me lo abre como HTML. Esto no afecta para nada a los demás tipos de documento, es decir, si yo le doy doble clic a test1, se va a abrir como lo que está, y si le doy a test1 RTF, también como lo que está. Es decir, la única diferencia es que va a utilizar el código HTML cuando corresponda, con lo cual esa opción, desde mi punto de vista, tendría que estar siempre marcada. Una vez que tienes esa opción marcada, también es importante que sepas, sobre todo si utilizas normalmente un editor de texto, ya te he dicho antes que TextEdit no es para personas que estén constantemente editando código, porque si estás editando constantemente código necesitarás probablemente otro tipo de aplicación. Pero si lo haces circunstancialmente o en ocasiones, o simplemente tienes curiosidad por ver cómo se ve un HTML visto desde dentro, con el código incrustado, lo que tienes que hacer es muchas veces ir a una línea determinada, sobre todo no tanto en HTML, pero sí en CSS. ¿Cómo vas a una línea determinada? Bueno, como te digo, en código CSS las líneas llevan su número, línea 17, y cuando, por ejemplo, tienes algún error en el código, te dice el error está en la línea 19, con lo cual lo más cómodo es que tengas un programa que te permita saltar a esa línea determinada. TextEdit lo puede hacer perfectamente, lo único que tienes que hacer es ir a Edición, Edición Buscar y en Buscar elegir Seleccionar línea o el atajo de teclado Command L. Yo voy a utilizar el atajo de teclado Command L y entonces ya simplemente le digo que mi error está en la línea 21. Le doy a seleccionar y directamente me marca cuál es la línea 21. Con lo cual, de esta manera, puedo utilizarlo también como editor de código, aunque no es lo más cómodo. Para cosas puntuales, estupendamente. Para hacerte un resumen de qué es TextEdit y para qué puedes usarlo, es una aplicación de las que yo llamo de reemplazo o red de seguridad. Es decir, si en algún momento necesitas editar rápidamente un archivo de texto, si necesitas crearlo, si necesitas ver, aunque no igual que en Word, pero necesitas ver un archivo Word y no tienes instalado Word, todo esto lo puedes hacer con TextEdit. También puedes crear una página web simple con formato de texto enriquecido, aunque sin imágenes ni adjuntos, pero sí puedes usarlo para edición de código básico, tanto de HTML como de CSS y cosas simples. Puedes guardar en formato de texto simple, puedes guardar en formato de texto enriquecido y puedes guardar, por supuesto, como PDF o como página web, como hemos visto, HTML. Creo que es una aplicación que al menos tienes que saber que tienes disponible en tu Mac y que está ahí si en algún momento lo necesitas. Espero que este capítulo te haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Un saludo y muchas gracias.